define este canal. Si no, no Los seríamos problemas nosotros. técnicos, si Los no, no problemas seríamos técnicos, nosotros. Es como, esto es como zipizape, ¿no? realmente. Claro. Así, nada, iba diciéndoles que estaba hablando un poco de los datos del fracaso y del abandono escolar en España y les decía que España lidera dentro de la Unión Europea las tasas de abandono escolar, ¿vale? Mm. A pesar de ser el país que tiene más horas lectivas. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y de la OCDE, ¿vale? De los países que forman parte de esa organización. Estaba hablando de eso. Y he preguntado, bueno, he lanzado si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta, que aprovechara por el chat a escribirlo. Eh, es curioso, ¿no? Que a pesar de que España tiene muchas horas lectivas, que dedicamos mucho tiempo en las aulas, ¿no? A explicar y a tener a los alumnos muchas veces sentados por allí, pues seguimos batiendo récords de fracaso y abandono escolar. Haciendo esta investigación de los datos, es curioso porque un dato que me llama mucho la atención es que más de la mitad de las personas jóvenes de 18 a 24 años de edad, solo un 54% está estudiando. Menos de un tercio no estudia, pero trabaja. Después hay como un 15% que ni estudia ni trabaja. O sea, por tanto, sería una gran parte de las personas, de estos jóvenes, que están sin hacer ninguna tarea, o sea, que son los conocidos como nini, que me parece terrible el concepto, pero que es el estigma, ¿no? Que evidencia una realidad, pero curiosamente no buscada por ellos, que es lo que a mí me Exacto, gustaría analizar que es en a lo el que iba yo. caso, claro, del fracaso escolar, o sea, o del abandono es de la escolarización. Entonces, es un tema, Sí. vamos, que me apasiona. Sigue, por fin. La conclusión podría ser un poco que en España se estudia más que antes, ¿vale? Se trabaja menos porque los jóvenes tienen menos oportunidades. Cuando hablamos de que no trabajan es porque tienen menos oportunidades de acceso al mercado laboral y esa es una realidad. Y también hay más jóvenes que no hacen ni una cosa ni otra, pero justo porque hay una dificultad específica de acceso a un trabajo en condiciones, ¿vale? Porque los factores del abandono escolar son múltiples y según las regiones en las que nos movamos, pues pueden tener un factor de riesgo u otro. Por ejemplo, en el caso de Baleares, es verdad que es relativamente sencillo conseguir un trabajo de temporada, porque los hoteles necesitan personal y el turismo mueve mucho personal, pero en ocasiones poco cualificado y en condiciones, a pesar de que es verdad que el convenio es bastante bueno, a veces los jóvenes acceden a trabajos precarios, pero les da acceso a un sueldo. Esto también aquí, por ejemplo, en Mareas es un factor que potencia ese fracaso y ese abandono escolar. De hecho, Baleares suele ser una de las comunidades con las tasas más altas. Pero es cierto que los factores de este abandono escolar son bastante multifactoriales, porque es un problema complejo y bastante multidimensional y que implica muchas cosas, desde las características individuales de los alumnos, bueno, de los jóvenes, hasta sus contextos familiares y luego porque las realidades educativas en España son bastante diversas. No sé en Madrid si hay algún factor que destaque sobre otros. En principio son exactamente los mismos que en el resto de las comunidades autónomas. Y además, fíjate, a nivel de calle, a nivel empírico, cuando tú preguntas por qué la gente abandona o abandonó, incluso, no necesariamente ahora, los estudios o por qué están tan seguros de que no hay motivación de acceso a educación porque están convencidos de que van a fracasar un poco la profecía autocumplida, Ujú, ¿vale? Lo exacto. que se suele alegar es, y se asocia, y ellos contestan que es ¿para qué? Ujú, exacto. ¿Para qué?
Y Claro, a mí es eso que no me es, preocupa, porque ese por qué y para qué, acordaros que Nietzsche decía que si no tenemos un por qué y un para qué, estamos en el vacío. No lo decía así, exacto. obviamente. O sea, a mí lo que que no lo he dicho, pero que, por ejemplo, seamos el segundo país después de Rumanía dentro de la Unión Europea con la tasa más alta de abandono temprano es cuanto menos llamativo. Si Sí. hablamos de los 5 primeros países, estamos hablando de Rumanía, España, Hungría, Alemania, Chipre. Quiero decir, que quitado de Alemania, que podría ser más o menos equiparable, el resto de países, estamos hablando de que no está Francia, no está Portugal, no sé, no está Italia, ¿no? Es que son países que pueden tener unos contextos culturales, socioculturales similares o socioeconómicos similares a los de España. Es cierto que tampoco la coyuntura política ayuda en este sentido, porque hay diferentes legislaciones que cambian en muy poco plazo de tiempo, porque no se llega nunca a ningún acuerdo como sí en otros países de nuestro entorno, donde en temas tan sensibles como la educación se toman medidas donde todo el arco parlamentario suele estar de acuerdo. Aquí habitualmente en cada cambio político tenemos una nueva ley que modifica la anterior y eso impide que esas leyes puedan llegar a funcionar. Porque estamos hablando que una ley, desde que se aprueba hasta que empieza a tener algún efecto, pueden pasar entre 10 y 20 años. Estamos hablando de unos márgenes bastante elevados. No ayuda tampoco eso, y eso es una cosa que se ha de destacar. Um, y es curioso, es un dato bastante llamativo. Como soluciones, creo que es importante ayudar a los alumnos, en este caso a los jóvenes, a que tomen conciencia de la utilidad y el significado que tiene la educación en su futuro. Lo que pasa que, claro, suelen ser muy cortoplacistas, lógico, pero es importante que, o al menos nosotros, o como yo como orientador, siempre les intento hacer entender que tienen que ponerse un objetivo, una meta, porque si no es muy complicado proyectar hacia esa meta o hacia ese objetivo, si están siendo muy cortoplacistas, que es lo que suele pasarles. Pero es cierto que después, si te sientas con ellos y les expones las cosas, son capaces porque son inteligentes, son gente que se está haciendo adulta pero que no tienen un pelo de tontos. Y además, ahora mismo tienen muchas oportunidades y muchos más recursos que muchos de los que estamos aquí hoy, bueno, nosotros hablando y de gente que nos está viendo. Y eso también hay que intentar hacérselo ver que pueden afrontar su éxito personal con mayores tasas de éxito que las que pudimos tener nosotros en nuestro día. Lo que A pasa pesar que de que yo... luego, a pesar de que luego hay dificultades añadidas, que a lo mejor no las teníamos en nuestra generación, como puedan ser los dispositivos móviles, la tecnología, aunque también es una facilidad. Yo voy a algo Pero más básico. Fíjate, que es sí, lo que sí, te digo, una cuestión que yo no, habría que hacer un estudio, pero que yo creo que influye. Yo creo que hay dos cosas que tienen correlación o que tienen influencia, vamos a llamarlo influencia, no voy a entrar en términos muy técnicos ni hablar específicamente de correlación o no, por si alguien nos quiere dar algún tipo de leccioncita de, de análisis de datos, que yo no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que yo hay dos factores, ¿vale? Porque además tienen que ver con mi parte del programa, dos factores que creo que se influyen de manera recíproca tanto y que forman además parte de los dos temas que tratamos hoy. Una es el tramo de edad de ambas circunstancias, que hace que ambos se conviertan en factores de riesgo, ¿vale? Ya os explicaré por qué estoy diciendo esto, que a priori parece no tener sentido. Y la otra, que es verdad que ellos tienen más acceso a la educación, pero menos al trabajo, porque la población adulta española se ha disparado
en tramos de edad en los que ocupamos los puestos de trabajo personas que todavía no estamos el grueso para jubilarnos, ¿vale? Y entonces los jóvenes no tienen acceso porque no hay todavía suficientes personas jubiladas para la cobertura, aunque generen mucha oferta de oportunidad de trabajo con las nuevas tecnologías o la globalización o el trabajo organizacional por niveles, ¿vale? Creo que eso influye en que perciban la educación como no relevante o no saliente a futuro, ¿sabes? Sí, sí, Claro, sí. O sea, sería un dato bastante interesante para estudiar, un factor para hacer claro. una investigación ahí, pero Es, sí, es para hacer, tiene claro, pinta de que el mercado laboral evidentemente no les facilita el acceso. De hecho, podríamos ir a buscarlo, pero seguramente tenemos las tasas claro, más altas de paro juvenil. totalmente. Eh, Esto, vamos, habría que buscar en el INE, pero casi seguro. Y luego, Eh, con respecto a que ni es estudian ni cierto, trabajen, como dice Gaby, porque tiene que ver con que añade que ni piensan los ni, es curioso porque los ni los hemos creado nosotros, concretamente sí, sus propios padres, mm, sí, porque sí, para la es así. autorrealización que se ha venido proclamando estos últimos años, las últimas décadas, que yo recuerdo una discusión con mi padre en el que digo, le decía yo, me río yo de los de mayo del 68. Al final todos tenéis 3 casas, 4 coches, 2 perros y 4 hijos y especuláis con los hijos de otros con los pisos, por ejemplo, es una anécdota, ¿vale? Entonces, los propios padres, sin darse cuenta, están promoviendo con la competitividad laboral entre adultos o el poner a sus propios hijos a nivel en estatus superiores a los hijos de otros, abocados al abandono y al fracaso escolar. Y eso es muy interesante porque creo que es una de las cosas que la gente no tiene en cuenta en el fracaso escolar. Yo me doy, en relación a esto, que yo estoy trabajando justo en la etapa postobligatoria, como os he Mm, comentado al principio, y hacemos muchas reorientaciones porque nos llegan alumnos que realmente están en esa formación porque papá me ha dicho. De hecho, que justo hoy tenía un chaval sentado conmigo diciéndome que el año que viene, o sea, que va a abandonar el FP que está cursando, porque yo le pregunto, ¿y la razón? Y él me contesta que, bueno, porque mi padre creía que me gustaría. Y yo he pensado, claro, es que va a ser tu padre que haga la formación por ti, correcto. va a estudiar él por ti. La No, va a transferencia. venir al centro en bus media hora por ti. No. Entonces tendrás que elegir aquello que a ti realmente te motive y te guste. Entonces él está en una FP de cocina y realmente lo que le gustaría hacer es una FP relacionada con el deporte, con el medio ambiente como guía. Entonces le he dicho, bueno, pues está claro cuál es tu objetivo, ¿no? Entonces, de De aquí al hecho, curso que viene, lucha por conseguir eso. Y no es solo un alumno, estamos hablando de muchos alumnos. Y estás luego es verdad diciendo algo y luego, perdón, importantísimo. sí, sí. No, Que dime, quería dime, hacer Rebeca. un hincapié que lo has sacado y no quiero que se me pase porque estás diciendo algo importantísimo, que es otra de las cosas en las que creo que pocas personas piensan, que es que a veces la tasa de abandono posobligatoriedad en educación tiene que ver con que la edad en la que escogen realmente no están escogiendo ellos. Están escogiendo las personas de alrededor por qué le dicen dónde creen que o cómo creen o qué cosas creen que estudiando van a tener mejor estatus. Tienes que ser abogado, tienes que ser Ujú. médico, tienes que ser, es decir, la vocación no es la suya.
claro, y no hay cosa que más adherencia da a un estudio que la motivación La intrínseca. motivación. Y si no hay Y muchas motivación, veces claro, no hay adherencia y es muy complicado que la haya porque al final estudiar requiere un esfuerzo. Luego absolutamente. entramos luego esta sería la otra parte que, que- que- que es para mí uno de los factores, que es que hemos perdido un poco la cultura del esfuerzo. Los chavales de hoy en día no es así, no están acostumbrados a... Es que, bueno, os sorprendería que nosotros hemos hecho en el centro una presentación para explicar técnicas de estudio. Estamos hablando que en mi centro hay como unos 50 grupos y habremos ido a unos 10 grupos. Pues haciendo una pequeña encuesta a mano alzada de cuántas personas subrayan, a lo mejor de media me levantaban en una clase de 25 5 personas, Claro. la mano. Igual si preguntabas, no, o sea, no saben hacer un esquema. Claro, está todo en las pantallas. Insistimos en que las cosas tienen que estar impresas porque es muy complicado que un alumno aprenda a interiorizar aquello que estudia desde una pantalla, porque es complicado y aparte el cerebro no interioriza de la misma manera esa información cuando la recibe de una hoja que si la recibes desde una pantalla. Entonces, ese tipo de cosas que parecen absurdas están pasando. Entonces, claro que hay tasas de fracaso y abandono escolar altas, porque al final llegamos a estudios postobligatorios, les exigimos que estén preparados de una manera y no lo están. Y no Y, solamente y- eso, y es que si fuera además, uno, lo podría entender, pero si son muchos, es porque a lo mejor tenemos que plantearnos también las metodologías que estamos utilizando en etapas anteriores. la metodología, el sistema, y yo añado, que lo veremos probablemente el próximo programa, el acoso escolar. Bueno, este Hay sí veces que se nos es otro olvida asunto. que es un factor de riesgo, es Lo es, una exacto. conducta de riesgo, ¿vale? En el ámbito educativo, pero es que además, si tú estás desmotivado y encima te acosan, es que ya a los 2 días has abandonado. No solo, o sea, no solamente has cogido aversión a la institución, porque el problema de todo esto es que si tú al menos coges aversión a la institución o al sistema, sabes que estás cogiendo aversión a una cosa concreta que no tiene que ver para tu desarrollo personal y es salgo de la institución y entonces ya aprendo yo lo que me apetece. El problema cuando se da más de el fracaso escolar asociado además a un tipo de comportamiento, de conducta de riesgo que tiene que ver con daño o genera desmotivación o desesperanza, como sería el acoso escolar, que además fomenta que aumenten las tasas de suicidio, es uno de los factores de riesgo, ¿vale? Lo que estamos Así es. haciendo es que aunque sobrevivas, le cojas aversión al aprendizaje en sentido estricto. O sea, la gente Está, no le interesa aprender. Está totalmente, es así. En nuestro centro este año hemos gestionado varios protocolos autolíticos y donde, bueno, el fracaso escolar, perdón, el acoso escolar era uno de los detonantes. Totalmente. Y esto es el día a día en los centros educativos de nuestro país, no solo de Baleares, vamos. Porque existe, a pesar de todo existe, es verdad que hemos avanzado mucho, existen protocolos, los centros en general, los profesorados, los equipos directivos, somos súper conscientes de que esto no se tiene que permitir, las instituciones en general, pero bueno, hay veces que también se escapa, porque la gente que hace ese acoso también tiene muchas habilidades para pasar desapercibidos y que no nos enteremos. Pero es verdad que se está haciendo un trabajo importante desde las instituciones para evitarlo. Ya, pero aún así, pues existe. Ponía Gaby por no dejarlo, porque me parece interesante, ponía Gaby sobre todo lo del chat GPT. Esta es una historia, ¿no? El tema de las tecnologías. Yo no por ejemplo, yo no estoy en contra de que utilicen la inteligencia artificial en este caso.
La cuestión es que lo que hay que hacer es enseñarles a que utilicen esa inteligencia artificial, porque Y la más idea es que importante, es un recurso. Tienen que y más aprender a utilizarlo importante, como cuando perdón, usábamos nosotros, en mi caso, la enciclopedia, luego la Encarta o la Larousse. Al final es un recurso que hay que enseñarles a utilizarlo. Entonces, la inteligencia artificial, bien usada, puede ser positivo. Ahora, haciendo un mal uso, un cortapega, pues es igual que si hacías el cortapega de la Encarta a un trabajo, o si hacías el Rincón del Vago, que aquí seguro que muchos conocemos, y hacías un corta y pega del Rincón del Vago. Entonces, es un poco lo mismo, lo que pasa que evidentemente es una tecnología mucho más avanzada, que bien usada tiene muchas posibilidades. Lo que pasa que hombre, yo al creo, final hay que enseñarles competencia digital, que es el problema. pero porque además el tema de la inteligencia artificial, lo ideal es que sea una herramienta que te ayude a trabajar sobre tu propio trabajo. Es decir, yo solamente uso inteligencia artificial cuando yo, por ejemplo, he hecho un capítulo de un trabajo y veo que me queda extenso en folios. Claro, yo por ejemplo, Y no sí, me vas a tú ver. necesitas un resumen, necesitas una conclusión, necesitas un esquema. Yo por ejemplo lo O que les has digo hecho es un material de pedirle un que os manual. haga. Claro, y entonces me hace el pantallazo que voy a poner en el PowerPoint para seguir Claro, el hilo de la presentación. exacto. Yo a veces lo que les digo es que pueden utilizarlo para que les haga preguntas, para como si fuera un Eso. examen, que les proporcione preguntas ya resueltas sobre un tema en concreto. Eso podría ser una estrategia, por ejemplo. O que les haga un resumen, o si hay un concepto que no acaban de entender, que le pregunten, porque tú le puedes Ejemplo. decir que te genere una solución alternativa, una explicación alternativa, que te genere un cuento sobre eso que tú quieres interiorizar y no lo consigues. Es decir, hay un montón de posibilidades. Lo que pasa es que, claro, nadie al final tampoco se las está explicando. Uh-uh. No. Entonces, ¿qué pasa? Pues hacer un mal uso porque nadie tampoco les explica cómo hacer un buen uso. Entonces, Pero yo es no las que, demonizaría, me parece que es una herramienta. Estamos hablando de adolescentes, ¿eh? En alumnos menores de determinada edad, yo no lo aconsejaría que usaran dispositivos de ningún tipo. Pero en la franja en la que nos movemos, bueno, al final la van a tener en su día a día. Y no solo la usan los alumnos, también la usan los profesores y la usan total. otros profesionales, porque al final es una Pero, herramienta creada claro, para explotarla, lo que hay que saber hacerlo. de hecho, es lo interesante que tú has dicho algo que ya linka definitivamente con lo que quería, la otra parte que queríamos comentar del programa, que es que es muy típico. No voy a meter a todos los países, pero sí en España, hablar de asuntos para los que creemos que los adolescentes no están preparados a escuchar, y el problema no es que no estén preparados los adolescentes, es cómo se utiliza la información para, válgame la redundancia, informar sobre cómo utilizar o cómo conocer qué comportamientos van a ser señales claras de una mala utilización de la información, por ejemplo, o de ChatGPT o de, vamos, en resumen, que en España es muy típico callarse cómo funcionan las cosas para evitar que no haya sufrimiento, sin darnos cuenta Para de que un que no mal hay uso, sufrimiento. de que un mal uso de la información asociada a eso por callarnos genera todavía más mitos y más problemas que realmente soluciones, que es, por ejemplo, para lo que nació la inteligencia artificial, que les puede explicar perfectamente. En mi caso, que es lo que estábamos hablando, que yo iba a hablar de la conducta cuando hay Autolítica. desesperanza autolítica, sí. Eh, no hablar de ella hace que ahora mismo en la actualidad, en redes sociales, aunque pongan filtros, resulta que nos filtran a nosotros, que somos los conocedores de cómo atender esas Del cosas, caso y no filtran porque los también jueguecitos que inducen y sin a esas embargo los conductas. chicos, correcto.
Es que me Entonces, parece absurdo, vamos. absurdo. Voy a introducir Demencial. yo con algunos datos también, porque curiosamente, otra de las cosas que también tiene en común con el fracaso escolar, el planteamiento de la ideación autolítica, es que curiosamente tú decías que la tasa de abandono era del 13% entre 18 y 25 años, pues el aumento en la última década en incremento de muertes por esta causa está entre los 15 y los 19 años. Yo no sé a ti, pero a mí me ha puesto los pelos de punta el dato. O sea, que Yo es que ya personas te digo, con lo veo 15 cada día. y Es 10, sí, terrible. lo sé, yo también. Personas que con 15 y con 19 años tengan menos ganas de vivir que una persona a la que le han diagnosticado un cáncer terminal. Es que me Es ha que venido ese ejemplo a la cabeza y me he quedado que es todavía lo una, noto aquí. yo digo que es una pandemia silenciosa, Totalmente. Y es porque porque no durante se mucho habla. tiempo Y si no hablas, nos no han puedes dicho, por indicadores. claro, el problema es que durante mucho tiempo nos han dicho que hablar del suicidio era inducir a él, cuando no, cuando hablar del suicidio es ayudar a prevenirlo y ayudar a las personas que están pasando por situaciones muy complejas, porque también es cierto que los adolescentes tampoco están preparados para abordar determinados temas. Y hay chavales que se encuentran en situaciones muy complicadas que un adulto seguramente no sería capaz ni de gestionar De 2 horas. hecho, voy a darte más Y, datos, ¿vale? Porque venga, es que vas a flipar. En España, el 12,74% de la población de 15 años, esto del Consejo General de la Psicología, de un artículo, vamos, de un documento base, presenta sintomatología depresiva. La conducta suicida es considerada hoy en nuestro país la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. es así. Es que no. Y los datos, aunque son provisionales, sobre las causas de fallecimientos en 2023, indica que se suicidaron en España 3.952 personas, menos que el año anterior, pero aunque hacemos Sigue campañas. siendo un dato salvaje. Bueno, pues hacemos campañas de la DGT porque está muy bien que evitar accidentes de tráfico y que la gente muera por ello, pero hacemos pocas campañas para concienciar y para visualizar esta pandemia que existe. Y es Claro, así. sí, sí. Entonces, creo que uno de los grandes problemas es este, ¿no? La falta de visualización, el estigma que supone esta pandemia silenciosa y lo complicado que es para un adulto, ¿no? Cuando tiene que verbalizar algo así, imaginaros para un adolescente de las edades Claro. que está dando los datos Rebeca. Es que Y sobre es muy todo, heavy. es muy Llegan fuerte. ya en el último minuto, o sea, es que ya cuando pasa ya no tienes margen de error. Pero es que además, esto me recuerda a la pregunta que hizo Almudena en el programa anterior relacionado con las redes sociales y la autoestima. Porque mirad, eh, en adolescentes entre 12 y 18 años, ¿vale? Como además tiene una influencia muy amplia el pensamiento mágico y el locus de control o esa sensación de desesperanza o de no poder controlar los acontecimientos, ¿vale? Las redes sociales facilitan, en esa edad concretamente, en vez de prevenir la sensación de soledad, que es para lo que se crearon inicialmente las redes sociales, establecer nexos de unión entre personas que podrían estar en diferentes puntos del planeta y aislados, ¿vale? Para que tuviéramos menos sensación de aislamiento, de rechazo, las redes sociales están fomentando una mayor cantidad de inputs de rechazo en cualquier momento y a cualquier lugar, más sensación de soledad, porque es como que si la gente que tengo en Instagram no le ha dado like
es que ya me he quedado sin grupo de amigos, que eso antes era impensable. O sea, tu amigo no te bajaba, no te iba a buscar a jugar a las canicas y al día siguiente le preguntabas qué le había pasado. No asumías que es que no quería ir a jugar contigo, por ejemplo, y ahora se hace. El aislamiento, el fracaso escolar y todas las creencias de por qué puede venir ese tipo de comportamiento por parte de otros, empiezan a activar las alternativas en el cerebro de que Mm. lo mejor es quitarse de en medio. Como Total, yo para estar digo, son leña para el fuego. totalmente, porque como además tienen mayor impulsividad, sus Eh, sensaciones sí, emocionales son más intensas sí, y están sí. Y desarrollando la identidad al final también es como un desapego, ¿no? A la realidad, totalmente, una distorsión, ¿no? Entonces eso todavía complica totalmente, más poder acceder a ellos, ¿no? Y a ellos les complica mucho más ser accesibles, claro, porque al final les permite un poco, ¿no? Ocultarse. totalmente. Y es un Y, problema. Pregunta al muro. mira, David, tú como pedagogo, ¿sabes si en Morena, los centros se toca el tema como por ejemplo drogas o abuso sexual? Como decís, creo que es algo tabú que no se comenta en las aulas. Vale, a ver. Evidentemente, yo hablo de la comunidad de Baleares, seguro que es extensible al resto. Tenemos diferentes protocolos, por un lado, para abordar situaciones de abuso sexual, porque, por ejemplo, aquí en Mallorca, el último, bueno, Mallorca en Baleares, estábamos a la cabeza de notificaciones a menores de situaciones de maltrato, porque es verdad que existe una figura bastante extendida, que sé que en otras comunidades no tanto, del profesor sociocomunitario, que vendría a ser como un orientador social en el que trabajamos educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, etc., etc. Estamos haciendo un trabajo en los centros para concienciar a los equipos educativos sobre el maltrato infantil y en concreto el abuso sexual. Entonces, sí que se trabaja. Existen programas, existen formaciones a los profesores y se aborda el tema. Y cuando se detecta, se notifica. En este caso, pues a través de los canales pues, menores, fiscalía, ¿no? De los instrumentos que tenemos. Entonces sí que se habla el tema. Igual con lo de las drogas. De hecho, por ejemplo, en mi caso concreto, este año además en los centros aquí de Baleares, que es piloto, tenemos a la psicóloga educativa incluida en los centros de secundaria y formación profesional y, por ejemplo, es una figura que nos está ayudando mucho a trabajar toda la parte también de la acción tutorial, ¿no? Que es pues las adicciones, el tema de las drogas. Sí, se trabaja de manera transversal en los centros educativos, en los espacios de tutoría y en las otras asignaturas o módulos. Es una cosa que sí, que se trabaja. En relación al tema del suicidio, sí que es una cosa que no se habla directamente en las aulas, ¿no? Es verdad que ese tema está, bueno, es más delicado. disculpa un segundo, que voy a hacer un inciso. No se habla pre, pero sí se habla pos. Y Sí, eso es un exacto. error. Es verdad que Eso existen es también un programas error. para trabajar eso, pero no es tan transversal como el tema de las drogas o del abuso sexual. Hay más tabú, es así, Porque hay más no solo tabú. tabú, y porque hay una conceptualización de que, por ejemplo, si yo ahora indicase comportamientos, por ejemplo, lingüísticos relacionados con una persona que puede tener ya ideación suicida consistente, ¿vale? Que ya ha comunicado el acto de querer, o sea, ya ha comunicado que quiere cometer el acto, tendemos a pensar que la persona va a disimular los indicadores. Es como si a los jóvenes nosotros fomentásemos el que se callaran según qué comportamientos si les hablamos de prevención. Ujú. Lo estoy explicando, por ejemplo, si yo ahora digo que de repente hay una niña que está haciendo de 12 o 13 años haciendo manifestaciones que es muy probable en un adolescente que quiere suicidarse,
Manifestaciones a través de mensajes o redes sociales de nivel de sufrimiento, esto es insoportable, no puedo más, que alguien me saque de aquí, del mundo, por favor, pararme y bajarlo, se tiende a pensar que advertirlo es hacer que lo disimulen. Y no es verdad, porque las personas que tienen ideación suicida, siempre o casi siempre, si no deviene de algo muy persistente o muy grave, como pueda ser una alteración mental grave, comunicarlo no es llamar la atención. Comunicarlo muchas veces es la petición de ayuda. Es la parte de la solución, es el inicio a la solución. Parte de la solución. Porque quien lo quiere hacer no lo va a decir. Exacto. Es que no lo va a decir. Otra cosa es que persista en el tiempo y al final la conclusión, después de insistir y sobre todo, porque aquí siempre viene un programa que vi de Eduard Punset en redes, que decía en un estudio, hablaban sobre el suicidio en general en toda la población adulta y Y adolescente, adolescente. cualquier, que las dos variables más importantes para evitar que una persona intente suicidarse o después de haberlo intentado no lo vuelva a intentar es que esté seguro de que no es constantemente un inútil ni una mala persona. Porque al final lo que realmente te hace empezar a tener ideación suicida es el sufrimiento que se causa cuando la persona se siente inútil, cree que su vida ya no tiene sentido y que ha sido muy mala como para tener este resultado, y encima tiene unas tasas de sufrimiento muy elevadas por Muy el impacto elevadas. del abandono de los demás. Pues si eso pasa en los adultos, imaginaros en los niños, que les estamos constantemente transmitiendo que no vales para nada, es que haces esto porque es que quieres fastidiarme, es que, y seguimos y dejamos sus mentecillas al amparo de gente en redes sociales que va a disfrutar de la crueldad de sobrepasarse con esos menores y con esos niños. A ver, esto que dices es así. Lo que es verdad. Podéis estar tranquilos, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, que en los centros educativos, tanto de estudios obligatorios como postobligatorios, se hace una actividad intensa en prevenir, en informar y sobre todo en recoger a los chavales. Es decir, cuando somos conscientes de que existe un problema, no hay centro en el que no se pongan a trabajar y a arrimar el hombro para al final poder solucionarlo. Esto Yo, podéis estar, vamos, tranquilos porque pasa. Al menos en los centros en los que yo he estado y en el contexto que conozco cercano a y mí. los Existen psicólogos, protocolos, en el caso del, por ejemplo, del suicidio, en todas las comunidades tenemos protocolos con las consejerías de sanidad, donde hay equipos que puedes atender. Yo ahora, por poneros un ejemplo de que he atendido este año, nosotros tenemos un protocolo en el que cuando somos conscientes de que ha habido una conducta de suicidio o autolítica que la ha verbalizado el alumno, tenemos una serie de preguntas que se le hacen y a partir de esas preguntas nos dan unos indicadores, se hace una derivación en este caso, ISMIA, que es la unidad de psiquiatría infantil de aquí de Baleares, y allí se tendrán otros nombres, y también se puede, bueno, en el protocolo recoge la llamada al 061, al 112, cuando consideramos que hay un riesgo inminente de que eso vuelva a suceder. Y a mí recientemente me ha pasado tener que llamar al 112, pues porque tienes, bueno, pues tienes ese instrumento que te da esa facilidad. Entonces, están recogidos y podéis estar tranquilos que los centros, al menos en los centros educativos con los chavales, mmm, cuando somos conscientes, se pone en marcha todos los protocolos y todos los profesionales lo tenemos claro, vamos, no, en ese sentido de lo hecho, tenemos todos los súper claro. profesionales tenemos indicadores. De hecho, no hago nada más que repetir, de hecho, hoy parezco ministro o algo, o estoy en el Congreso.
que Bueno, es vamos, que estoy hoy estamos hablando, como oye, muy, mira, me veo así tal. No, porque hoy estoy estamos hablando de como un un poco tema muy con los serio. datos en la mano. No, porque estoy con los datos en la mano y porque antes de que termine el programa, a todos los que estáis viendo, vais a ver el directo grabado, ¿vale? Por una vez, me vais a permitir que voy a dar un listado de indicadores no verbales en los que podemos detectar que el joven al menos ya, si no hay ya autolisis, que ya lo veríamos, al menos hay indicadores de que ya puede estar pensando esa posibilidad, ¿vale? Es decir, voy a daros un listado, obviamente con uno solo no va a valer, pero cuantos más se presenten con mayor intensidad, Más riesgo hay, ¿no? más riesgo hay, ¿vale? Entonces, quiero, por si alguien ve este vídeo, que queden reflejados por si se encuentran con algún adolescente que presenta varios o con intensidad o muchos. ¿Por qué? Porque puede que sea la diferencia entre sentarte con él y preguntarle, ¿te encuentras bien? Ujú. Y que podamos realizar la intervención. Y puede ser el amigo de nuestro hijo, ¿vale? Entonces, O nuestro hijo. va por ello, nuestro hijo, pero concretamente en esto todos tenemos que estar al tanto. Entonces, voy a dar los indicadores conductuales, no verbales, más evidentes de que algo está pasando en relación a la autólisis, ¿vale? No solamente la autólisis de hacerte heridas aunque no tenga el resultado de muerte, ¿vale? Sino Ujú. las que tienen resultado de muerte. Cambio en la apariencia o su aspecto físico. De repente no parece la misma persona. O sea, el quiebre es básico. O sea, nunca le has visto Hay ni una, tan sumamente destartalado, ni tan sumamente arreglado, es decir, de repente hay hay un cambio un cambio drástico drástico. sin sentido. No ha ido progresivamente, ¿vale? Uno no Ujú. se hace rocker después de haber sido heavy de golpe, va cambiándose dependiendo del tiempo, ¿vale? Sí, no pasas Pero de si un gótico a día hipster. para otro, claro, si un día soy heavy y al día siguiente soy emo, de golpe tengo ahí un indicador. Como yo siempre les digo, la montaña rusa, eh, eh, Siempre la fluctuación marca la la diferencia. fluctuación, sí. Si algo va Montañas rusas no. progresivamente, es normal. Dejar de realizar o participar en actividades agradables de ocio o disfrute. Lo que toda la vida además ha sido que presentan anedonia, es decir, que lo que les generaba placer, concretamente actividades, no nuevas que puedan gustarle, no, que las que normalmente le han gustado, de repente dejen de gustarle. Dejan de gustarle. Ujú. Disminuir el nivel de implicación en distintas áreas. Y aquí marco yo, sobre todo, sus amigos. O sea, actividades eh, de implicarse con sus amigos, las abandonan normalmente y empiezan a aislarse. ¿Por qué? Porque los amigos sí escucharían las frases que he dicho yo al principio, que son los indicadores verbales. Esto no va a cambiar nunca, no se va a solucionar, solo genero más problemas. Eso a los amigos se lo cuentan. Mi padre todo el día me está diciendo que soy un problema, que tal, que cual. Ujú. Absentismo, lo que estábamos hablando de fracaso escolar. Aislamiento, el hikikomori que dije yo de la semana pasada, aislamiento Ujú. extremo. Aislamiento normal, pero aislamiento extremo más. Y baja Extremo. conexión incluso con personas con las que siempre han tenido un vínculo afectivo muy bueno. A esas personas, además, en mi experiencia, esto no es estudio y no es ley, ¿vale? En mi experiencia, suelen ser de las primeras de las que se desapegan. Cuando ya Claro, al empiezan final a un tener poco ideación suicida. la conclusión es que es como el inicio de una desconexión. Van desconectando Totalmente. de sus entornos, de sus contextos, de sus vínculos. O sea, tú vas viendo que se van apagando. Y Y eso cuanta, es la señal. claro, la señal. Y cuanta más vinculación emocional hay, más rápido
se sueltan para que la otra persona, es como si le hicieran un favor a esa persona para que se vaya acostumbrando a que no va a estar. Hasta ahí llegan sus cabecillas, ¿eh? Son conscientes de eso. Disminución de notas y rendimiento académico. Dificultades para conciliar el sueño. Inicio o aumento del consumo de sustancias por el que preguntaba. Conductas sexuales de riesgo, que lo hablamos el otro día. Patrones de alimentación alterados. Trastornos de conducta alimentaria. Totalmente irritabilidad y cambios bruscos de humor, la famosa montaña rusa que acabas de mencionar, que parecemos de repente manía por un lado, depresión por otra, de golpe, pam, pam, en el mismo día. O sea, no tiene mucho sentido. Ensimismamiento y rumiación, verle en bucle constante. Y regalar, que esta es muy importante y es clarísima, de que está muy cerca. Y yo lo interpreto a veces como un gesto comunicativo de que ya estoy a punto de pasar a la acción, que es regalar objetos personales de gran estima para la persona. Como un adolescente empieza a regalar las cosas que ha atesorado, como si cuando se las arrancases, le arrancases el alma, ahí tenemos un indicador Sí, tremendo importante. de que no se sienten un premio, no se sienten un bien social y prefieren Sí, sí. dar objetos para el recuerdo como si ese objeto implicase el que va a ser mejor valorado que su propia vida. A mí, mira, yo ahora mismo estoy que me pongo los pelos de Es punta. un- es una cosa que remueve. Si alguna persona llega aquí, nos ve, nos escucha, o alguno de los que nos estáis viendo y escuchando, se siente en una situación como las que ha comentado Rebeca, que por favor no dude ni un segundo en contactar con el 112, con el 061, para que le puedan ayudar, porque se puede salir de ahí, aunque es complicado, no es fácil el trabajo, pero existen profesionales, porque a veces uno no puede solo, necesita ayuda. Existen muchos profesionales muy bien formados que os van a ayudar a sentiros en bienestar y poder salir de esas situaciones que ha comentado Rebeca. Así que cualquiera que nos vea y nos oiga se encuentre en este punto, porque al final también esto es una divulgación, ¿no? Que contacte con Claro, 112 y 061. nosotros solamente estamos poniendo nuestra experiencia y el tema sobre encima de la mesa y los datos a los que tenemos acceso Exacto. y lo que nos cuentan, incluso en mi caso, adolescentes, porque yo soy muy adolescentera, o sea, les caigo muy bien, no sé por qué, les caigo bien, debe ser porque yo sigo en la adolescencia, les caigo muy bien y entonces ellos me cuentan y es un tema que les preocupa bastante a los que sobreviven el síndrome del superviviente. En los adolescentes es muy marcado y entonces me entero de muchísimos casos y de cuáles son las causas de sufrimiento en los adolescentes. Más allá de que puedan ser pacientes, no, me lo cuentan porque soy lo que os digo, la que va a tomar café y es La verdad es que divertida. si fuéramos conscientes, bueno, nosotros por nuestro trabajo lo somos, de las mochilas que muchos chavales llevan, eh, lo que pesan, los kilos de piedras que hay ahí dentro, nos Absolutamente. sorprenderíamos. Es decir, son mucho más fuertes, resilientes de lo que nos pensamos. Bueno, la Y al menos, resiliencia es un término engañoso, ¿eh? Que los jóvenes no lo están terminando de entender bien y a veces ujú, están soportando unos aguantando estresores que cosas les llevan en la al fase de extremo. agotamiento del estrés al extremo y que la ideación suicida se presente como la primera opción para Por acabar con eso el sufrimiento. nosotros en nuestro centro que tenemos
un grupo de formación profesional básica, que es como el último recurso de muchos chavales para sacarse secundaria, porque ya han fracasado en todo el sistema obligatorio. Tenemos las tutorías, estamos subiendo las personas de orientación, la psicóloga, los orientadores, como yo, para trabajar toda la parte del bienestar emocional, porque son chavales que vienen con una carga, con unas situaciones familiares y unas situaciones personales que son complejas. Entonces, siempre intentamos en los centros, tenemos estos servicios y estas figuras para justo poder echarles un cable, ¿no? Porque al final muchas veces no tienen con quién hablarlo, no saben con quién hablarlo, o ya lo más duro es que no saben que han de hablarlo. Eso por un lado. Y luego, por eso te digo que voy a convocar a que elijamos, como siempre elegimos dos temas, uno lo marcas tú y otro lo marco yo en el próximo programa, tú eliges. Yo creo que sé que lo que vas a elegir. Yo voy, o sea, los dos que elijo son como conductas de riesgo en adolescentes, los vamos a sacar de los adolescentes concretamente, vamos a descentralizarlos. Uno va a ser acoso escolar, que es lo que he hablado antes, y el Ujú. otro que propongo yo, familias disfuncionales. Bueno, ese tema es muy genérico. Pero sí, bueno, Familias estos disfuncionales dos, porque es un factor de riesgo en adolescentes, que los sí, adultos sí, 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 lo es, lo es, lo es. establezcamos familias disfuncionales, vínculos, más que familias, Familias, sí, dinámicas de vínculos vínculos tóxicos. disfuncionales. Sí, Eso. porque no son conscientes, no solo en la familia. Es que ese tema recientemente en el grupo que te estoy diciendo de básica ha surgido. Y tienen vínculos muy tóxicos que no son conscientes que lo son, No, pero que no son solo es disfuncionales. eso, totalmente. Pero es que eso convivientes, pero cuando se divorcian, una de las posibles causas del suicidio en adolescentes tiene que ver con el conflicto adulto Ujú, sí, del sí. divorcio, del proceso de Pues divorcio. yo a esos dos temas añadiría el tema de las TIC. O sea, de esto creo que será un monotema. O sea, será un programa específico, pero sí, acoso escolar y familias disfuncionales es súper interesante. Así que nada, ya tenemos Ya os tema hemos para los convocado dos para el próximos próximo. programas. ¿Vale? No sé si alguien quiere comentar algo, pero creo que tenemos que ir cortando, que ya llevamos una horita aquí cascando de lo bueno. ¿Alguien quiere lanzar alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que de repente le venga? ¿Nadie se anima? Ti, ti. Vale, pues nada, entonces creo, Rebeca, que Sí. lanzamos la conexión, ¿no? Desconectamos. Desconectamos, chicos, nos vamos todos a descansar y a preparar el A siguiente cenar, descansar y programa. preparar el siguiente programa que no vamos a decir fecha porque no podemos. Pero bueno, por las redes nos podéis seguir y ahí os vamos dando noticias. Así que muchas gracias a todos, como siempre, y un abrazo muy fuerte. Nos vemos.